Hola, ¿qué tal amigos de Comunicación para el Bienestar? Pues en esta ocasión me da mucho gusto saludar nuevamente a mi compañero José Luis Flores Torres y a Ivette Serna también. ¿Cómo están? Seguimos en esta virtualidad. ¿Cómo están? Hola, Clau, muy bien. ¿Ustedes cómo están? Hola, muy bien. Muchas gracias, Claudia y Beth. Bien, también, muchísimas gracias. Y bueno, pues para comenzar el video de esta semana y el tema de esta semana, pues básicamente nos pusimos de acuerdo para hablar acerca de la agenda que viene, ¿no? En el 2022. Y sin duda hay como varios temas que son interesantes, que son coyunturales también en la agenda y que, bueno, pues están ahí puestos en lo que es este año que estamos iniciando el 2022. Y hay creo que un poco de todo, ¿no? Dentro de temas de salud, temas electorales, ¿no? Temas que de repente, pues permean mucho lo que es el contexto en el que estamos inmersos. Entonces, pues me gustaría comenzar, no sé quién quiera comenzar, Ivette y José Luis, hablar acerca de algunos de los temas más relevantes que vamos a estar viviendo como a lo largo de este año. Ivette o José Luis. Primero los expertos, ¿ya? Que abrió el micrófono, que vaya primero. Bueno, perfecto. Entonces, adelante, José Luis. Ah, caray. Bueno, pues hay elecciones en puerta. En julio, tradicionalmente se hacen por ahí de julio. Hay un calendario electoral interesante. 6 estados van a renovar gobernador. Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Y abriría con eso. El panorama, digamos, el mapa electoral está ligeramente liderado por Morena a nivel gobernaturas, pero muy ligeramente. Y en esta, curiosamente, en, en los estados a los que acabo de comentar, pues ninguno lo gobierna en este momento Morena. Por ejemplo, en Aguascalientes lo gobierna el PAN, en Durango lo gobierna el PRI, Hidalgo lo gobierna el PRI, Oaxaca también, Quintana Roo lo gobierna la coalición PRD-PAN y Tamaulipas que lo gobierna Acción Nacional. Y en casi todos ellos Morena tiene posibilidades reales de alzarse con el triunfo. Tiene ventaja entre 4 o 5 estados, y en un par de ellos, 1 o 2 de ellos está en segundo lugar. Y ese es, digamos, únicamente, digamos, el contexto, porque de hecho ya inició este calendario electoral, este calendario de gobernaturas, pues desde finales del año pasado. Y como suele suceder, pues hay pruebas para la democracia, por así decirlo. Es como si fuera una carrera de obstáculos, ¿no? En donde la democracia se va poniendo a prueba. Y hubo pruebas muy fuertes en donde, como siempre, el tema es la elección de los candidatos, ¿no? Entonces, más allá de que algunos queden conforme, algunos no quedan conformes, que eso podría parecer como algo normal, me parece que lo complejo está en la opacidad, de repente, en las reglas, ¿sí? Que no son reglas que nos pudieran parecer como lo suficientemente claras o lo suficientemente abiertas. De repente hay criterios como el tema del género, por así decirlo, ¿no? Lo cual obligó, por así decirlo, en este caso a Morena, a marginar a una de sus, ¿será cartas fuertes o ella creía que era una carta fuerte en Oaxaca, ¿no? Eh, Alguien que había trabajado ya desde hace 2, 3 años en el tema de la
afromexicanidad, Susana Harp, queda descartada, no es elegida como candidata a la gobernatura de Oaxaca. Pero más allá de eso, pues habría que repensar un poquito si estas cuotas de género, si si esta democracia que se va poniendo a prueba, en donde aquí ya no son los gobernados, sino son los propios partidos políticos los que de alguna manera están probando justamente esa apertura a la democracia o esa opacidad, por llamarlo de alguna manera. Eso sería lo primero que tendría que decir de Qué interesante el contexto electoral que nos das, ¿no? En miras de lo que va a suceder en los próximos meses. Y también es interesante cómo justo en los últimos meses también se han movido estas piezas, ¿no? Y que bueno, seguramente es lo que empezaremos a escuchar de manera mucho más recurrente. Dentro de ese contexto, Ivette, ¿cómo tú vislumbras, ¿no? Estos eventos electorales que tenemos en los próximos meses? ¿Cómo se están viviendo y cómo crees que se vayan perfilando, ¿no? En aras de lo que mencionaba José Luis, de esta democracia, ¿no? Que se va moviendo, se va construyendo y en aras obviamente llegar a las elecciones. Sí, bueno, José Luis dio una agenda muy puntual sobre la jornada electoral que se va a vivir este año en México, pero yo agregaría una elección más, si pudiéramos llamarle así, que quizá va a definir el rumbo de estas jornadas, como tú lo dices, y que es justamente este ejercicio de revocación de mandato, que quizá, sea el ejercicio electoral más grande que vamos a tener este año. Andrés Manuel López Obrador compite contra Andrés Manuel López Obrador y bueno, los resultados y el contexto que vaya de esto, pues van a determinar cómo se van a ir jugando las jornadas electorales estatales, ¿no? Pero bueno, tendremos que poner mucho el ojo ahí porque va a ser uno de los temas muy importantes del siguiente año, ya es uno de los temas más importantes a nivel político, social de nuestro país, ha estado envuelto de polémica y seguramente así va a continuar antes, durante y después de ese ejercicio, pues yo le diría electoral. Sabemos que una revocación de mandato es un ejercicio de participación de democracia directa, pero en este contexto yo le llamaría más un ejercicio electoral por todo este mar de jornadas que estamos esperando, ¿no? Pero además de las elecciones y de esta revocación de mandatos, también vienen otros temas que van, ahora sí que digamos, junto con pegado, ¿no? Que si bien no son ejercicios meramente electorales, pues sí van a tener influencia en las jornadas. Uno de ellos, pues, es la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles, que está programada para el 21 de marzo, justo, digamos, en el arranque, ¿no? En el banderazo de ya la campaña electoral como tal de varios lugares. Pero bueno, este año también marca el segundo periodo de la administración de Andrés Manuel López Obrador y sabemos que políticamente un segundo periodo o el segundo trienio de mandato pues ya es un trienio más enfocado a una sucesión presidencial que ya se puso en la agenda, ¿no? Esta semana, en estos días hemos escuchado mucho sobre este testamento político del presidente, que digo, no lo podemos interpretar de otra forma que no sean unas directrices electorales y políticas del segundo trimestre e incluso de la continuación del proyecto de la 4T en el 2024, ¿no? Y bueno, ya a este juego político habría que agregarle las agendas de la lucha social que están ahí también y que pesan y que tienen impacto. Justo hoy que estamos grabando este programa, hay una convocatoria a una movilización nacional
por el asesinato de 2 compañeros periodistas en Tijuana. Se espera una movilización masiva en algunas horas. Bueno, la violencia no solo contra el gremio periodístico, sino contra la mujer, la violencia generada por el narcotráfico, en general, es un tema que sigue incidiendo en la agenda nacional y que va a tener su impacto pues en la jornada. Y siguiendo con este tema electoral, otro factor importante que va a ocurrir, social, perdón, que va a ocurrir en México y que yo pondré en la agenda, también sería la celebración del Foro Social Mundial, que este año tiene como sede justamente la Ciudad de México, y que es un foro que nace de manera alterna como contraparte al Foro Económico Mundial. Entonces, ahí también se van a escuchar muchas voces y muchas voces críticas, y justamente tiene coincidencia con esta jornada electoral. Entonces, me parece que por ahí, después de la Semana Santa, la cuestión política y social en México se va a poner por demás interesante. Sí, exactamente, efectivamente, ¿no? Estamos hablando de temas sociales, de una agenda que en la medida que vayamos avanzando en los próximos meses seguramente va a estar bastante cargada, ¿no? De muchos temas y que, bueno, en esos temas atraviesa la parte, sin duda, política, ¿no? Que mencionabas y que es muy interesante, que es la revocación del mandato y que es el segundo periodo también, ¿no? Del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y entonces, en ese sentido, a mí me gustaría conocer de José Luis, ¿cómo podríamos en un ejercicio tal vez prospectivo visualizar algunos de estos escenarios, ¿no? ¿Qué es lo que posiblemente podríamos encontrarnos o realmente vamos a seguir viendo, como lo decía Ivette, ¿no? Mucho de lo que de la narrativa que nos han presentado al menos en estos 2 años, o va a cambiar, ¿no? ¿Qué es lo que podríamos estar esperando, José Luis? Pues cambia porque tradicionalmente, por así decirlo, y cambia mucho de la narrativa, mucho del discurso del presidente en turno cuando llega la segunda parte de su sexenio. Justamente todavía está en su etapa de mayor poder, por así decirlo, ¿no? Me parece que todavía le queda este año, ya en el año que viene ya empieza como el largo proceso sucesorio, por llamarlo de alguna manera. Y no es nada casual justamente que las grandes reformas y las grandes inauguraciones van a empezar a hacerse justamente en este año. Les comentaba lo del aeropuerto, la carretera a Toluca, desde luego también está pendiente la reforma energética que también recién se está discutiendo. Entonces, de alguna manera está en esos momentos, AMLO está en el periodo de su máximo poder, por así decirlo, de su capacidad, por así decirlo, para inaugurar, para hacer, para proponer, para generar, incluso ya genera su propio, ¿cómo se llama? Testamento político, etcétera. Como un proceso natural ya dentro de la presidencia de la República, ya el año que viene ya empieza como a pensar en el sucesor, etcétera, ¿no? Entonces me parece que la narrativa va a cambiar, no por Andrés Manuel, sino cambiará porque cambia, digamos, tradicionalmente, ¿no? Ya viendo como los diferentes escenarios, los diferentes candidatos, las diferentes personas que estarían como en posibilidad de ser candidato oficial en este caso, ¿no? Hasta donde sabemos, pues, que Andrés Manuel no ha registrado como interés, por así decirlo, por una reelección o algo por el estilo, así que, pues, y aunque quisiera, bueno, pues ahí sería un proceso como que largo y complejo, ¿no? El, el, la propuesta, por llevar la propuesta al Congreso, etcétera, ¿no? Para renovar los artículos constitucionales para que le permitieran a Andrés Manuel el poder generar una reelección. No obstante, pues ya hay visiblemente varios
candidatos o precandidatos, ¿no? Marcelo Ebrard, Monreal, que va al gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, son los más visibles de alguna manera, ¿no? Entonces, me parece que concuerdo además con que pues el plebiscito revocatorio va a ser como fundamental y va a guiar mucha de la acción política que se genere, ¿no? Ya a posteriori, ¿no? Se espera que sea en abril, me parece, ¿cómo se llama? El plebiscito, ¿no? Entonces, abril o marzo me parece que va a ser el plebiscito. Entonces, mucho de lo que se defina en julio, justamente, pues va a tener que ver, ¿no? Con cómo quede Andrés Manuel, ¿no? Que desde mi perspectiva, pues no creo que tenga mayor problema, ¿no? O sea, creo que Andrés Manuel le va a ganar a Andrés Manuel. Y es lo que mencionaba también un poco ahí, Ivette, ¿no? O sea, estamos hablando de Andrés Manuel y de Andrés Manuel, ¿no? Pero bueno, algo también que me hizo como muy interesante que mencionaba Ivette justamente es porque hizo énfasis ella en la parte del Foro Social Mundial, ¿no? Y entonces, al hacer énfasis, ¿por qué ese énfasis, Ivette? ¿Por qué como ponerlo también dentro de la agenda del 2022? O sea, ¿cuál es el impacto que puede tener este foro y que se lleve a cabo incluso en México, ¿no? O sea, ¿cuál sería como esta repercusión? Bueno, de entrada la importancia del Foro Social Mundial es que, como lo mencioné hace un rato, nace como contraposición del Foro Económico Mundial. Es decir, este foro lo que hace es reunir diferentes voces que dan propuestas de una alternativa, digamos, más o menos viable para, para salir, digamos, del modelo capitalista o del modelo neoliberal que tan mencionado está, ¿no? Entonces, este grupo de personas no es que en particular propongan un nuevo modelo económico o político, sino que se van sacando una serie de propuestas con visión al beneficio social, ¿no? Pensando en la comunidad. Si bien el Foro Económico Mundial lo que hace es pensar en la economía de las naciones, pero digamos, privilegiando los grandes capitales, lo que hace el Foro Social Mundial es privilegiar la vida de las personas, ¿no? Poniéndolas en el primer plano y estar proponiendo esta serie de acciones gubernamentales y sociales que vayan para el bienestar de la población. ¿Y por qué es importante? Es importante o es estratégico en muchos sentidos que este año se celebre en México. Todavía no se anuncia, seguramente ya se sabe cuál va a ser la modalidad, si presencial o virtual, seguramente ya se sabe, pero todavía no se anuncia. Yo apostaría mucho porque la modalidad sea presencial, porque por el impacto que tendría estratégicamente este foro en la Ciudad de México. No nada más por el contexto que vive nuestro país, sino por el contexto global. Es decir, este es un año 2022 no solo importante para nuestro país, sino importante a nivel mundial. Digamos que es un año electoral mundial, ¿no? Por un lado, en Estados Unidos se van a celebrar las elecciones intermedias por ahí del 8 de noviembre, si no me equivoco, donde pues se va a renovar la totalidad del Congreso. Y esto, lo que se está jugando aquí es la continuidad del proyecto del presidente Biden, cuyo liderazgo pues inició, digamos, débil, ¿no? Inició débil, inició cuestionado, inició un poco favorecido por el desprestigio de Donald Trump, más que por su fuerza y capacidad política. Y bueno, en este momento, Biden lo que tiene que hacer es fortalecer ese liderazgo, por lo menos la figura de liderazgo, y lo está haciendo, lo estamos viendo ya a través de diferentes acciones mundiales, ¿no? Por una parte, en México, su incidencia, por ejemplo, en la reforma energética y en otros temas de importancia nacional donde Estados Unidos ya está, digamos, dando su posicionamiento,
Y por el otro lado está el tema, que también va a ser un temazo del 2022, que es el tema de Ucrania, ¿no? Cómo Estados Unidos se está otra vez viendo en el pleito con Rusia, pues, digamos, la legitimidad del liderazgo de Biden. Por otro lado, bueno, también tenemos este año elecciones presidenciales en Colombia, en mayo, me parece, y también está la elección de Brasil, que este es muy importante, y aquí este también es un tema muy importante, porque se espera que compita el expresidente Lula da Silva, con todo lo que implica ideológica y políticamente que Lula da Silva compita y que además tenga una posibilidad de triunfo, ¿no? El Foro Social Mundial, pues ahí también tendrá un tema que discutir sobre estos nuevos liderazgos que pueden resurgir en Sudamérica, ¿no? Y pues, ¿qué te digo? En Europa, por donde le veas, también es un año importante, ¿no? En el occidente hay elecciones en Portugal, creo que la siguiente semana. Portugal tiene una situación política muy complicada que puede desestabilizar, digamos, un poco la península, porque además se junta con las elecciones presidenciales de Italia, donde ocurre el efecto contrario de lo que está pasando en Brasil. Porque si en Brasil está esta posibilidad del resurgimiento, digamos, de un gobierno de izquierda o social, pues en Italia está la posibilidad del resurgimiento de un gobierno de derecha y además de un gobierno mediático, que es el de Silvio Berlusconi, ¿no? Que ya tuvo una presidencia muy polémica que pasó desde la trata hasta el monopolio mediático. Y bueno, también va a haber elecciones, me parece en Francia, donde se espera una reelección, y en Hong Kong. Y bueno, en un segundo momento hablaremos de lo que pasa en Oriente, pero bueno, ya con esto que estoy poniendo sobre la mesa, claro que el impacto de lo que pueda suceder en el Foro Social Mundial es estratégico si se pueden lograr sumar una representación global de todos estos países, digamos, que están en una situación de crisis o de transición en este 2022. Por eso yo digo que seguramente tomarán la decisión de que sea un foro de modalidad presencial. Sí, bien interesante todo el contexto que nos das mundial, ¿no? Y de cómo se va a ir permeando en los próximos meses en las elecciones, ¿no? En Europa, Latinoamérica, y bueno, sobre la importancia también de este foro social mundial. Y me quedé pensando justo cómo en este foro también va a atravesar de una manera, bueno, va a ser como muy transversal, porque muchas de las problemáticas que venimos arrastrando y que habíamos hablado también, que justo en la agenda también hay como muchos problemas pendientes, ¿no? Pues uno de ellos, pues, es justamente la pandemia, ¿no? De cómo vamos a ir reaccionando, si realmente ya es como el término de la pandemia al fin, a mediados de año, ojalá que sí, o hacia el primer trimestre, esperemos, siendo muy optimistas, no lo sabemos, pero como que hay temas transversales que nos atañen a muchos de los países, ¿no? Y uno de estos temas transversales, sin duda, es la salud. La otra, por ejemplo, me quedé pensando también mucho en la parte de que mencionabas de la agenda de Joe Biden, en donde también la parte migratoria es un tema sumamente pendiente, ¿no? Y como que se le ha dado la vuelta, como que no se ha aterrizado de manera muy concreta. Y sin embargo, bueno, seguimos viendo estas oleadas de migrantes centroamericanos, haitianos que siguen, ¿no? Y que también ha cambiado un poco la dinámica. Y hay otra parte importante, ¿no? Lo mencionabas, que es también la parte del periodismo, ¿no? O sea, esta parte de Estado de Derecho, que es fundamental también, la protección de periodistas, y bueno, que también atraviesa otro tema que es la parte económica, ¿no?
cómo también vamos resolviendo muchos de los problemas económicos a los que nos hemos estado enfrentando, la inflación. Entonces, aunque cada país y cada región tiene su propia problemática y sus particularidades, pienso también que hay muchos temas que atraviesan también y que son comunes, por así decirlo. Entonces, de ahí se vuelve bien importante justamente este foro mundial, porque seguramente pues muchos de los temas van a ser también compartidos, ¿no? Por otras naciones de cómo se están atendiendo o qué es lo que se vislumbra para empezar como a, a avanzar, ¿no? Ante escenarios tan complejos como los que estamos viviendo hoy por hoy, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues también José Luis hablaba, ¿no? De pues, esta parte de revocación de mandato, el segundo periodo, hablamos un poco de las narrativas, ¿no? Pero, ¿qué más esperar? ¿Qué más, dentro de estos contexto complejo, qué más esperar, José Luis? ¿Qué otros temas podrían estar permeando la agenda en este 2022? Fíjate, no es poca cosa lo que el escenario latinoamericano. Recordemos que hasta el 2019, 2020, había una serie de protestas sociales en Chile, en Colombia, en Ecuador, en Perú, que curiosamente se manifestó de manera diferente aquí en México, o se le dio una salida diferente, se le dio una salida electoral, por así decirlo, ¿no? Con la victoria de Andrés Manuel López Obrador, entonces descontento, por así decirlo, ¿no? Entonces, desde el 2018, 2019, el escenario latinoamericano estaba lleno como de luchas y muy curioso, pero a nosotros nos llegaban como pedacitos, ¿no? Así como que escenas, no nos quedaba muy claro, ¿no? Cuáles eran como las demandas de cada uno de los países y en realidad estaban luchando por cosas diferentes, por impuestos, por el tema estudiantil, por el tema del transporte. Había como diferentes agendas, ¿no? Pero agendas que no son muy comunes a todos los latinoamericanos. Y es ahí en donde tal vez es lo que comentas, pues una serie de temas que van atravesando, desde luego, ¿no? Y, y este tema de la transición, bueno, ya empezó en Chile, es decir, con el triunfo de Gabriel Boric. De alguna manera, pues hay como un balance, por así decirlo, ¿no? Hay cerca de 10 países eh, con gobiernos, por así decirlo, conservadores o de derecha, y hay cerca de 10 países en Latinoamérica que tienen que tienen gobiernos de izquierda. Digamos, la importancia que va a tener la elección tanto en Colombia como en Brasil va a ser justamente el ver hacia dónde se inclina esta balanza, por así decirlo, porque en ambos países hay posibilidades reales de que la izquierda gane la elección por diversas razones. Es decir, en Colombia, Gustavo Petro tiene reales posibilidades de ex guerrillero y ex alcalde de Bogotá de ser el primer gobernante de izquierda en llegar a la presidencia en Colombia. Y en Brasil, bueno, Luis Ignacio Lula da Silva, ¿no? Digamos, va a competir justamente con Bolsonaro, ¿no? Y digamos, lo que va a jugar en contra de Bolsonaro, pues es toda la parte, toda la administración de la pandemia, ¿no? De repente nos admiramos, ¿no? Y cómo se ha administrado la pandemia aquí en México, pero no nos fijamos en otros países que han tenido formas de administración bien raras. Incluso países de primer mundo, como Alemania. Su administración de la pandemia fue muy, muy controvertida. Entonces, pongo ahí ese panorama, es decir, no solamente son las elecciones, sino el mapa ideológico, ese mapa, izquierdas, derechas, de alguna manera, pues está como que jugándose también en este año, ¿no? De alguna manera. Y una figura, no solamente para Brasil, sino una figura regional, como Luis Ignacio Lula da Silva, me parece bastante sano, ¿no? El que vuelva a tener un juego político
democrático, por así decirlo, ¿no? Así es. Sí, justo en como tú le has llamado, José Luis, este juego, ¿no? De mapa ideológico, más allá de la elección, etcétera. Eh, ¿Tú cómo percibes, como Ivette, José Luis, cómo perciben este juego del sentir ciudadano, ¿no? Al menos en México, a la mitad como es de este sexenio, que pues este año podríamos como poner como un pulso, ¿no? Digo, es muy temprano también y va cambiando mucho también, pero ¿cómo podríamos empezar a sentir este juego, ¿no? Cómo el ciudadano también está percibiendo este avance. La pandemia va a determinar también el hecho de cómo manejamos la pandemia va a determinar también mucho de cómo los ciudadanos, los votantes, etcétera, vamos a decidir una elección, cómo nosotros nos vemos como ciudadanos en este contexto de 2022 ante los eventos que vamos a estar presenciando. Pues mira, no tendría una respuesta precisa para eso, porque, pues, dijeran por ahí, necesitaríamos otros datos, ¿no? Pero bueno, creo que es una cuestión general que en México, y es histórico, no nada más es de ahora, la ciudadanía siempre nos hemos sentido en segundo plano, relegada de las grandes decisiones, como, digamos, los que se sientan a esperar que los grupos de poder tomen decisiones y después a ver cómo esto va a impactar en nuestras vidas y a sufrirla, ¿no? Y parecería que no tenemos más oportunidad de hablar, de manifestación, más que pues, lo que podamos comentar con el vecino y algunos los que puedan comentar en las redes sociodigitales con todos sus asegúnes, ¿no? Entonces yo creo que el panorama ciudadano no cambia. Sí, es bueno, esta pregunta es muy importante, sobre todo porque abre la posibilidad de decir que el esquema de participación ciudadana en este país debe de cambiar, y creo que es una de las grandes reformas que se deben hacer y que no se han puesto sobre la mesa. Es decir, una cosa es lanzar una consulta popular o una revocación de mandato como instrumentos de participación democrática directa, pero no son suficientes, no alcanzan, ni siquiera cubren las necesidades de manifestación ciudadana básicas, ¿no? Es decir, el gobierno debería de proponer reformas de participación donde la ciudadanía de verdad tenga voz. Y nosotros lo hemos comentado muchísimo desde Comunicación para el Bienestar, que consideramos que con un modelo de macro democracia como en el que vivimos, de sistemas electorales de participación representativa, todo esto de la participación ciudadana se queda en una simulación, en un juego político donde el voto es el capital y entonces el ciudadano sí cuenta, ¿no? Entonces tendría que haber una transformación hacia democracias más locales, más comunales, de verdadera participación, donde sean los vecinos, las comunidades, los que se organicen y tomen decisiones sobre las problemáticas particulares de su comunidad. Pensar que los grandes problemas de México se determinan frente a los medios de información o desde las páginas de los periódicos o desde las oficinas presidenciales, pues la verdad es que es una visión muy limitada y que rezaga mucho la participación ciudadana. Entonces sí habría que luchar por nuevas propuestas de participación donde el ciudadano de veras pueda ejercer su derecho a la decisión, su derecho a la libertad de voz, pero también pueda, digamos, asumir las responsabilidades de lo que le toca, ¿no? Porque también como ciudadano es muy fácil de echarle la culpa de todo al gobierno y ahí escudarnos, pero estos ejercicios también representarían una responsabilidad ciudadana sobre la toma de decisiones, que pues es algo en lo que nos tenemos que ir
pues educando, ¿no? Porque nunca lo hemos tenido, entonces es algo que tendríamos que aprender si es que hay voluntad de los gobiernos por rescatar algo, ¿no? Y bueno, saliéndome un poquito del tema, sobre la agenda internacional, digamos, también me gustaría poner sobre la mesa, rescatar lo que tú dijiste en cuanto al tema de la salud. O sea, indudablemente la pandemia va a ser el gran tema del 2022, como lo ha sido los 2 años anteriores, pero creo que este año la discusión se va a centrar y debe estar centrada sobre todo en el tema de la liberación de las patentes de las vacunas y luchar contra que los países más desarrollados acaparen las vacunas, ¿no? Porque, bueno, en México o en otros países podemos presumir que ya vamos por la segunda o hasta por la tercera dosis algunos, pero hay países que no pueden, no han tenido acceso ni siquiera a una, ¿no? Por ejemplo, el tema de África. África, que es un tema que no nada más parece que no existe para el tema de la vacuna, sino que no existe en temas globales, ¿no? África tiene en la región de Etiopía una guerra, están librando una guerra en un contexto de pandemia, por ahí el Frente de Liberación está poniendo en jaque la zona occidental de África, la zona subsahariana. Si esto se le suma a las condiciones postelectorales de Kenia y de Somalia, ¿no? Que además están atravesando por una crisis económica que la pandemia ha generado en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo nos ha sumido en estos niveles de inflación solamente comparables con el 2010, pero que han impactado de manera significativa a esta zona de África, ¿no? Entonces, ahí es donde tendríamos que sumar también los esfuerzos sobre la salud y sobre la pandemia, en la liberación de las patentes y en que África pueda tener vacunas para su población. África subsahariana me refiero, ¿no? Así es, que sea como más equitativo, ¿no? También. Y también, pues, se suma. Es que, de verdad, cuando uno empieza a ver como todo el panorama mundial, pues todos los temas atraviesan, porque también el tema ambiental es sumamente importante, ¿no? O sea, y que no tenemos que perder de vista. Y se suma la salud, ¿no? Que también va ligada, etcétera. Entonces se vuelve bastante complejo, ¿no? Entonces, bueno, en esta complejidad, ¿no? ¿Cuáles serían estas propuestas de participación que podríamos estar como, en las que podríamos estar incidiendo como ciudadanos, José Luis? Bien complejo, ¿no? Porque de repente tenemos una perspectiva de ser ciudadano que está como muy ligado, ¿no? Con ir a votar, con cumplir 18 años, etcétera, adquirir la ciudadanía. Y protestas en el momento en el que te ves afectado por alguna problemática o por algún tema, te vas en contra de los ponchallantas, y cosas cosas tan raras, ¿no? Y te vas a vacunar por una cuestión, pues, de necesidad tal vez, por una cuestión de salud, no tanto desde una perspectiva de ver hacia la comunidad, hacia la familia, hacia las otras personas. La gente que protege su trabajo, que resguarda su trabajo y su capacidad de consumo, ¿no? Y me parece que, pues, ese es en muchos sentidos, ¿no? Mucho el concepto de ciudadanía que en términos generales, ¿no? Se puede ir teniendo. Es decir, ¿cuáles son las propuestas de participación directa, ¿no? Que tendrían que ir surgiendo? Ujú. ¿En qué momento la gente, pues, se ve interesada en generar en foros de participación y participar en ellos? Me parecería como que bastante sano, ¿no? El poder generar estos foros, estas posibilidades de participación. De repente situamos el tema de la democracia en los escenarios macro, ¿no? Como decía Ivette, en los escenarios electorales, en las grandes votaciones, etcétera, ¿no? Pero
no en la participación más macro, más a nivel incluso vecinal, más a nivel unidad habitacional, más a nivel colonia. Las organizaciones populares, en dónde están, en qué momento empiezan a generar ideas, generar propuestas, generar perspectivas, ¿no? Me parecería como que muy sano justamente que empecemos a voltear a ver otras formas de organización, otras formas de democracia más micro, mucho más creativas, mucho más participativas, mucho más aterrizadas justamente hacia las temáticas comunes y corrientes de la gente, ¿no? Que nos pudieran parecer como muy sin chiste, pero terminan siendo determinantes y muy válidas, desde luego, ¿no? Ahí me parecería que tendrían que establecerse esas formas de participación y esas formas de propuestas, y esas formas de organización ciudadana y democrática, desde luego, ¿no? Esos micro problemas terminan siendo macro, ¿no? Si ya los consideramos, y tiene que ver justamente con lo que hemos platicado del bienestar, justamente, ¿no? Que cada uno de nosotros tiene necesidades distintas, oportunidades distintas, diversas, ¿no? Y formas de solucionarla también diferenciadas, por así decirlo, ¿no? Entonces me parece que hay que romper con ese estigma y hay que romper un poquito con el concepto, ¿no? De democracia y de política ligado hacia lo macro, hacia los políticos, ese estereotipo del político, y empezar a jugar el juego político justamente tradicional, el de la polis, es decir, las cosas importantes de la ciudad, ¿no? Las cosas importantes de la polis. Y en las cosas importantes de la polis, todos tenemos que ver y todos tenemos participación y a todos nos afectan, desde luego. Entonces es sacar a la democracia, sacar a la participación y sacar a la política, pues, de estos conceptos macro y aterrizarlos hacia la ciudadanía, hacia la gente y hacia las problemáticas reales, ¿no? Sí, es porque además, pues, como que también se tiene esta mala costumbre que la participación ciudadana solamente se reduce al voto electoral, ¿no? Ya sea en periodos intermedios o ya sea cada sexenio, ¿no? Cuando en realidad, pues, esta participación tiene que ver con estar resolviendo problemas a los que nos enfrentamos de manera cotidiana, ¿no? Desde las ciclovías, desde incluso hasta temas cívicos, ¿no? Que de repente también se desdibujan y que serían fundamentales como para colocar ahí, o sea, esta participación en donde se tenga mayor incidencia o más participación ciudadana, ¿no? Porque al final se tienen que estar resolviendo esta serie, ¿no? Pues no sé si llama de problemáticas, pero sí mucho de a lo que nos enfrentamos como ciudadanos en el día a día, ¿no? Entonces, también me llamó mucho la atención esto, ¿no? O sea, cambiar esta parte de pensamiento, ¿no? En el sentido de que no solamente es el dejarle también como toda esta responsabilidad al gobierno, sino también desde la participación en los movimientos sociales, cómo se vuelve muy importante, ¿no? Y justo lo mencionaba Ivette, ¿no? O sea, en este momento se está llevando a cabo una marcha, ¿no? Para la protección de los periodistas, etcétera, y que son estos caminos y son estas vías que nos llevan justamente a empezar a resolver muchos de los temas pues sociales, emergentes, necesarios, que están ahí y que no se resuelven, ¿no? Sí, ahí te voy a, algo que dijiste que me parece importante, es que sí, efectivamente, ahora hay una marcha, ¿no?, nacional por ese tema de los compañeros periodistas, pero marchas como esa ha habido un montón, ¿no? Digamos que la marcha es como la válvula de escape para el descontento social, ¿no? O de temas sociales particulares, que está bien, pero no basta. No basta porque eso no tiene ninguna incidencia en la toma de decisiones gubernamentales. No sé, han habido, no sé, innumerables marchas, digamos, para la protección de periodistas y se creó ahí un sistema de protección como, digamos, el logro de estas manifestaciones, pero que es un sistema que estamos viendo que no funciona, ¿no? Entonces, eso no es una incidencia real de participación ciudadana, ¿no?
Algo que hay que poner mucha atención y que donde convergen estos dos aspectos, y es en estas jornadas electorales, es que en México está ocurriendo un fenómeno desde hace algunas décadas, y es que en cada jornada electoral o en cada periodo electoral hay por lo menos un municipio en México que se declara en estado de autogobierno o gobierno autónomo. Y ese es un fenómeno que no se ha tomado mucho en cuenta, pero que está ahí. Apenas en el pasado proceso electoral en el estado de Michoacán, por poner un ejemplo, 10 municipios de la zona purépecha se declararon en autogobierno, ¿no? No quiero decir con esto que esos sean como los modelos ideales de participación ciudadana, pero lo que sí estoy diciendo es que nos están dando modelos prácticos donde nosotros como investigadores podemos ir a ver qué está pasando, cómo surgen estos modelos de participación, cómo se organiza la gente, cómo están tomando las decisiones, cómo funciona el gobierno colectivo, ¿no? Cómo se relacionan con los otros municipios y con los otros órdenes de gobierno, la incidencia de los partidos políticos, ¿no? O sea, ahí hay un tema de veras muy importante y muy relevante para este país, pero que bueno, los investigadores realmente les tenemos que poner la importancia, no desde la visión periodística, porque, digo, el periodista hace su labor, va, reporta y hasta ahí llega, está bien, ¿no? Pero como investigadores tenemos la oportunidad de ver qué es lo que está pasando, si estos modelos funcionan, porque además cada modelo es diferente, ¿no? Los caracoles de Chiapas son diferentes que los autónomos de Guerrero, que los autónomos purépechas, en Morelos incluso hay uno aquí cerquita de nosotros, ¿no? Y cada modelo es una oportunidad de ver cómo se está llevando a cabo esta participación ciudadana directa y esto que yo, bueno, que llamaríamos, que hemos llamado, democracias comunales, ¿no? Ahí están los ejemplos, ahí están las situaciones, ahí están los fenómenos. Creo que lo que falta es entrarle a la investigación y a decir que hay nuevas formas. Hay otros modelos que lo que conocemos no es la verdad absoluta ni la última verdad, sino que hay muchas posibilidades. Y así como se construyeron estos modelos económicos y políticos, se pueden construir otros y que yo esperaría que fueran en beneficio del bienestar de la población y no en retroceso. Y esto lo menciono porque en todo en este contexto global que hemos hablado aquí, también hemos visto cómo las expresiones autoritarias se han fortalecido, ¿no? Ahí tenemos las guerras que ya mencionamos, Rusia, Ucrania, Etiopía, la situación en Siria, en el Medio Oriente. Este año vamos a cumplir un año del regreso de los talibanes, ¿no? Hay ahí una situación en los Emiratos Árabes Unidos que nunca se había vivido, que es un atentado terrorista que ya tiene consecuencias para, digamos, detener las pláticas de paz o de desarme nuclear entre Irán y ahí los Emiratos Árabes, ¿no? Entonces, este conflicto de guerra o en situaciones de guerra, pues también surgen los autoritarismos, ¿no? Y este es un peligro real, un peligro mundial real. Ya tenemos, digamos, a Biden por el otro lado queriendo fortalecerse en Sudamérica. Entonces, este también es un peligro real que hay que tener muy presente, que no hay que perder de vista y que entonces hay que buscar contrastes, porque ¿por qué la situación lógica tendría que avanzar hacia atrás? O sea, si no es la democracia, sería el autoritarismo. Hasta ahí se nos acaba la realidad, somos incapaces de proponer otros modelos, hasta ahí se nos acaba la creatividad, y yo creo que no, pero lo que falta pues es la verdadera intención de unas nuevas propuestas. Interesante todo lo que comentas, ¿no? Ivette, ¿no? En estos contextos mundiales. Y hablando justamente de creatividad, ¿qué nos estaría entonces haciendo falta, José Luis? ¿O qué agregarías como a estos contextos y a este entramado que de repente se
se vislumbra como muy complejo, pero que al final pues es la parte en la que estamos inmersos. Lo decías hace ratito justamente, mayor participación justamente y tener esa perspectiva de que hay otras formas de vivir la democracia, hay otras formas de generar instituciones democráticas u organizaciones democráticas, que hay una participación política que de alguna manera pues y está haciendo falta construir, desde luego. Hay que quitarle un poquito como ese estigma al juego político, ese, ese, como ese estereotipo de que lo político tiene que ser necesariamente aburrido, que tiene que ser necesariamente una serie de discursos súper raros, dichos por personas que de repente vienen por un partido político y que de repente nos traen algún beneficio, etcétera, ¿no? Me parece que lo que nos resta justamente, que no es poca cosa, es romper en muchos sentidos con ese círculo vicioso en donde se suele poner al juego democrático, al juego político, incluso al juego electoral, ¿no? Entonces me parece que sí hace falta esa participación, esas formas de democracia comunales, esas formas de comercio también pequeño, ahorita que de repente nos volvimos al semáforo amarillo y que de repente mucha gente no quiere salir, etcétera. Ese comercio local que de repente fue tan bueno durante la época más dura de la pandemia. Me parece que eso tendría que ser como algo permanente, ¿no? Me parece que son formas de organización bien, bien interesantes, ¿no? En ese sentido también me quedé pensando mucho que también como que en los últimos años, 2 años al menos, estamos como muy atentos, ¿no? A este discurso oficial que permea mucho y que obviamente también fija agenda en las mañanas. Entonces también creo que también tenemos que estar cambiando la dirección, ¿no? Tenemos que estar cambiando ya porque ya fue como demasiado. Tendríamos que estar cambiando como esta mirada, a escuchar a estos grupos, ¿no? Porque al final son los que están como en este interés de ser escuchados también. Y desde mi punto de vista hay como una falta de sensibilidad también a escucharlos, a atender también muchas de las reclamaciones que se dan y que de repente como que se dejan a un lado, ¿no? Entonces creo que también por ahí tendríamos que apostar también en voltear también ya la mirada más a la parte social y a las necesidades de las personas. Sí, así es, Claudia. Sí, justamente como tú dices, la agenda se posiciona desde un solo lugar y parece que en lugar de diversificarse, se robustece, ¿no? Cada vez tenemos más secciones, cada vez tenemos más participantes. Estos días, de hecho, se hizo hasta una pasarela de posibles candidatos al sindicato de petroleros, ¿no? Pero esas pasarelas que tendrían que vivirse en el seno de los sindicatos, de los sindicalizados, pues se están exponiendo de forma nacional como si fuera un ejercicio de transparencia, ¿no? Digo, yo no le quito la intención de transparencia, pero en realidad quienes tendrían que estar resolviendo eso serían los trabajadores, no el resto de la población, ¿no? A eso me refiero con que cada comunidad debería de establecer sus problemáticas, discutir sus soluciones, llegar a consensos y participar de lo que le está afectando directamente. Entonces, bueno, este es un ejercicio que seguramente vamos a seguir viendo robustecerse y que se ha robustecido más en vísperas de jornadas electorales. Este año tenemos una, ya lo dijimos, y que bueno, por ahí tendremos que seguir, ¿no? Lamentablemente, pues los ciudadanos no tenemos pantallas, no tenemos conferencias de prensa, no tenemos reporteros que nos vengan a preguntar cómo estamos, cómo vivimos, cómo nos sentimos, ¿no? Que nos cubran todos los días a las 7 de la mañana para ver si estamos bien, si tuvimos para desayunar, cuánto nos costó el gas, etcétera. No tenemos eso.
Tampoco un secretario de salud que venga a preguntar si ya recibimos la vacuna, si estamos bien. Por ahí tú decías que la tendencia podría ser a lo mejor un poco alentadora, quizás sobre la pandemia o no. Y yo justamente pensando en esto, el posicionamiento de discursos, fíjate que pensaba mucho en ti hace, cuando escuchaba el pulso de la salud, porque tú hace unas semanas escribiste un artículo sobre los mensajes contradictorios que hay, ¿no? Y justamente lo que salió a decir López-Gatell fue que la tendencia de contagios ya iba a la baja y que eran muy optimistas para que la pandemia pudiera desaparecer en unos meses, no nada más en México, sino a nivel mundial, ¿no? Cuando la OMS, acaba de declarar hace un día, 2 días, que la pandemia va para largo, ¿no? Que no nos podemos confiar ni del Omicron ni que no existan nuevas variantes, ¿no? Entonces, bueno, en esta lógica discursiva es en la que estamos, digamos, tratando de sobrevivir los ciudadanos. Así es, ¿no? Y bueno, también si el órgano oficial lo dice, pues yo creo que tenemos que atender y acatar esa recomendación. Pero bueno, hemos estado como en este vaivén, ¿no? De los mensajes contradictorios. José Luis, ¿ibas a comentar algo? No, nada más Ok. digo, a la voz de Andrés Manuel me parece que habría que agregarle otras voces, ¿no? Me parece que a la voz de Andrés Manuel habría que agregarle justamente la de las voces que estamos comentando, la de los ciudadanos organizados, la de la gente que, como bien decía Ivette, no tenemos esos micrófonos. Me parece que hay cosas muy rescatables en en esos ejercicios de comunicación que hace Andrés Manuel. Me parece, no descarto algunas cosas interesantes, incluso la pregunta directa entre periodista y presidente me parece como muy interesante. Hay otras cosas que también las veo, desde luego, como mucho en ese término de relaciones públicas, de show, de rating, de propaganda, desde luego. Pero me parece que más que restar, me parece que habría que depurar y sumar voces, sumar espacios. No sé exactamente si en los medios de comunicación y no sé exactamente si le haría bien estar en estos entornos, pero sí, desde luego, formas de organización, posibilidades justamente para generar estas formas, ¿no? Estas microdemocracias, por llamarlas de alguna manera, ¿no? Hasta que empezamos como a cerrar este programa, yo me quedé con una duda cuando hablábamos de las redes sociodigitales. ¿Son estas un parámetro que nos pueden permitir como ver cuál es el pulso el ambiente ciudadano, político, social? ¿En realidad son un parámetro? ¿Podemos considerarlas así? Son representativas de la gente que tiene posibilidad de entrar a Internet, que tiene acceso a Internet y que le gustan las redes sociales y que además es participativa y que además tuvo ganas de manifestarse o de llenar una encuesta y de manifestar su opinión política. Me parece que no es un espacio como muy representativo, pues en donde se ve reflejada se ve reflejado el ciudadano común y corriente, o qué tan participativo es, o qué participativo no lo es. Me parecen espacios que aún habría que estudiarse de manera mucho más profunda. Me parece que hay cosas muy interesantes. Me parece que hay comunidades que sí, me parece que le están dando un uso bien interesante a las comunidades, grupos migrantes, comunidades pequeñitas, pero en términos generales hay un tema ahí con la participación de la gente en en las redes sociodigitales, ¿no? Ok.
Bueno, pues ya para ir cerrando este programa, no sé si Ivette, José Luis, quieren agregar algo más acerca de lo que se espera de esta agenda y mucho de lo que hemos platicado en este programa. Pero hay nada más ahorita que mencionaban el tema de las redes sociales, yo diferiría un poquito. No creo que las redes sociales sean un termómetro de nada. Yo creo que sobre todo el Twitter se ha visto invadido por prácticas poco éticas, deshonestas, engañosas, de todos los grupos políticos, no de uno en particular, de todos. Y los líderes políticos que dan la cara lo usan principalmente como palestra de propaganda, ¿no? Donde se puede decir cualquier cosa, pero lo difícil es mostrar la evidencia, ¿no? O sostener el dicho. Entonces, bueno, a mí me parece, lo que sí es que no podemos negar que las redes sociodigitales manejan una agenda, digamos, mediática, social, que no sé si eso sea bueno, yo creo que no, pero bueno, todo el mundo sabemos cuál es el TikTok de moda, la lady de moda, el lord de moda, y bueno, ahí se van gestando como estas agendas de lo que la gente habla, pero si te sales de esa burbuja, realmente no pasa nada, no te pierdes nada importante, no pierdes la capacidad de análisis, al contrario, creo que liberarte de ese ruido nos proporciona una mejor capacidad de análisis, ¿no? Más cercano a la realidad y más lejano, digamos, pues a la ilusión virtual. Y bueno, y cambiando un poco de tema, yo nada más quisiera cerrar ahorita que estaban ya hablando de este paro tecnológico, no es mi fuerte, pero bueno, ya hemos hablado mucho de los temas sociales, económicos, y por ejemplo, en la parte tecnológica, yo pondría sobre la agenda la discusión del metaverso, ¿no? Va a ser como el gran tema de este año. Por ahí hay una gran discusión sobre si el metaverso es real o solo es humo para las intenciones comerciales de los grandes monopolios tecnológicos, sobre todo como quedó evidenciado ahora con la fusión de Microsoft con esta empresa de plataformas de videojuegos de smartphone, ¿no? Y donde realmente el camino del metaverso, más que estas dimensiones paralelas o realidades paralelas que nos vendió por ahí Facebook, más bien tendría que ver con la llegada de el videojuego como área de servicio, ya no área como producto. ¿A qué me refiero? Pues a un Netflix, digamos, valga la analogía, un Netflix de los videojuegos, donde ya están de hecho en marcha. Hay unos programas pilotos que cuestan por ahí de 9, 10 euros, donde tú te inscribes y puedes tener acceso a 100 videojuegos y ahí jugar a la carta, ¿no? Entonces hay una gran discusión sobre si realmente este tema del metaverso fue real o fue nada más, digamos, una creación propagandística de estos grandes concursos digitales, y creo que por ahí va a ir girando el tema tecnológico de este año. ¿Y tú qué crees de las comunidades de las redes sociodigitales, Claudia? ¿Se puede generar ciudadanía ahí? No, es muy complicado. Yo pienso que generar ciudadanía tiene que ir de manera más profunda. Las redes sociodigitales para mí sería como un tipo iceberg, ¿no? Donde tal vez solamente vemos la parte de la punta del iceberg, pero abajo para generar ciudadanía hace falta mucho, ¿no? Y lo que hace falta es de la educación, la parte cívica, la parte de interesarte también como comunidad acerca de lo que está pasando en tu entorno, ¿no? Y ser ciudadano más participativo. Yo pienso que es como un panorama a veces de lo que está sucediendo, y si bien hay cosas muy interesantes, también hay una serie de banalidades también por otro lado, pero no, para mí tampoco sería como ese parámetro de medición social, por así llamarlo, ¿no? Ni termómetro, pues sí, algo que podamos medir no sería de esa manera, ¿no? O sea, se ponen los temas, se ponen a veces puntos de vista, la gente opina, pero no creo que sean como el parámetro que nos permita tomar incluso hasta decisiones o proponer una participación más ciudadana. Sí, ¿no?
Bueno, pues ¿algo más que quieran agregar? Un gusto estar con ustedes, haber compartido espacio. Igualmente, ¿no? Y sobre todo ver como todo el panorama mundial, tanto mundial como en México, Latinoamérica, la verdad que es bien interesante de análisis y de estudio y pues seguramente con base en esta agenda vamos a ir permeando también con muchos de los temas que vamos a estar abordando en las siguientes emisiones, ¿no? Entonces, pues agradecerle también mucho a Ivette, a José Luis, esta participación de esta sesión y pues nos vemos muy pronto. No sé si quieren agregar o algo más. Bueno, gracias Claudia. Me parece que la agenda fue amplia, fue vasta y seguramente nos faltaron ahí algunos temas. Yo nada más invitaría a los que nos hacen el favor de vernos que si consideren que hay un tema importante que va a ocurrir este año y que no lo tenemos en la mira, pues nos lo hagan saber. Por ahí que se den una vuelta en nuestra página web comunicacionparaelbienestar.com y en nuestras diferentes redes sociodigitales. Y también, bueno, me voy a aventar un comercial. En Comunicación para el Bienestar lanzamos el primer curso sobre investigación, metodología de la investigación, donde, bueno, si bien van a aprender como los aspectos básicos y no tan básicos de la metodología, pues el plus que les podemos ofertar es como un tratamiento diferente hacia la visión del bienestar. Entonces, por ahí están las convocatorias en nuestras redes sociodigitales y en nuestra página web. Y muchas gracias, Clau, muchas gracias, José Luis. Muchas gracias, Claudia. El tema fue vasto, nos quedaron muchísimos temas transversales. Vimos, ahora sí que como tú dices, la punta del iceberg, pero en realidad es un año muy, muy interesante, lleno de eventos, lleno de repercusiones por COVID, lleno de polémica también, el metaverso como una gran oportunidad que podría perderse y que se quedaría estancado en un modelo de negocios pues muy, muy, muy limitado, ¿no? Pero bueno, vamos, me parece que la posibilidad tecnológicamente hablando está como para generar esos metaversos. Ya que se puedan convertir en comunidades, ya que se le pueda dar un uso incluso social, incluso a nivel comunidades, me parece que tendría que ser un trabajo arduo, pero me parece que por lo menos tecnológicamente es viable el poder, o sea, metaverso tecnológicamente es viable. Como modelo de negocio me parece que es más viable y ese es el peligro, pues que se quede únicamente en un modelo de negocio anclado en videojuegos o o en otro tipo de cosas, ¿no? Muchísimas gracias a ambos, a Ivette, a José Luis. La verdad es que fue un tema bien interesante y que seguramente todavía nos falta mucho que discutir y mucho que debatir sobre muchos de los temas que van a estar permeando en 2022, pero sin duda pues todos muy, muy interesantes, ¿no? Y seguramente estaremos platicando y abordando también en la medida que vamos avanzando en este año. Pues muchísimas gracias, síganos en nuestras redes sociodigitales y pues nos vemos pronto.